Buenos días, Baldomero. Buenos Bienvenido y muchas gracias por compartir conmigo este desayuno hoy aquí en BAS. Este desayuno que en principio queremos focalizarlo a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con la descarbonización de la economía, que es un concepto lógicamente muy amplio, pero yo creo que también es muy interesante y que seguro que a todos nuestros oyentes le interesa entender pues cuáles son los retos, cuáles son las problemáticas, etcétera, alrededor de este mundo, ¿no? Sí. Somos conscientes de que en estos últimos años pues estamos enfrentándonos globalmente a un gran reto, el reto de mitigar el cambio climático, ¿no? Estamos hablando mucho de reducción del uso de combustibles fósiles, del uso de energías renovables, etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad que lo que te decía, agradecerte tenerte aquí con nosotros. Eres ingeniero de camino, llevas más de 30 años en el sector. Yo creo que además con una trayectoria pues bastante interesante, en el sentido de que ha ido tocando pues diferentes partes de la cadena de valor del mundo de la energía. Sí. Y por eso nos gustaba contar contigo hoy para empezar con este concepto más general, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿nos podrías comentar tú cuál es un poco la visión general y cuáles son los principales retos y sobre todo posibles soluciones a este gran reto? Vale, pues soy yo lo primero encantado de estar aquí con vosotros y agradeceros muchísimo la oportunidad. Yo creo que es importante tratar de transmitir de una manera, vamos a intentarlo, muy general y desde luego sin muchos tecnicismos de qué va todo esto del cambio, más que del cambio climático, de la descarbonización, no tenemos más que hablar de energías renovables, cosas así, y yo creo que bueno, que eso es bueno saber. Entonces, bueno, entrando un poco de lleno en lo que me dices, en lo que me preguntas, a ver, yo creo que lo fundamental es que entendamos que estamos en un mundo donde lo importante es, por temas de cambio climático, la descarbonización, reducir las emisiones de CO2, la descarbonización. Y por lo tanto, no hablamos siempre parece que todo el mundo se reduce a las renovables, no, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la energía primaria del mundo, o sea, vamos a hablar un poco a nivel mundial, ¿no? Vale. Entonces, Agencia Internacional de Energía pues, nos da unos datos y nos dice que de aquí a los años 2040 se va a incrementar el orden de un 33% el consumo de energía final. Cuando hablamos de energía final hablamos de todo, de electricidad, de petróleo, de gas, de todo lo que usamos a nivel energético, ¿no? Y claro, eso es lógico, puesto que estamos en el paradigma de la revolución industrial, los países menos desarrollados van creciendo. Y por otro lado, también es verdad que al final es una evolución positiva la riqueza de los países, ¿no? Entonces, ¿dónde se está creciendo? Pues se ha venido creciendo y en los últimos años donde se va a crecer fundamentalmente son en zonas de Asia-Pacífico. Entonces, un primer mensaje importante es que los países desarrollados, pues teóricamente crecen menos, pero los países emergentes crecen mucho, ¿vale? Por lo tanto, hay una gran demanda de energía, ¿no? Y nos diría además que unas cifras muy sencillas, prácticamente esta parte de Asia-Pacífico, y no hablamos de China, hablamos de Asia-Pacífico, va a llevar en los próximos años, aquí al año 2040, se va a llevar prácticamente pues como la mitad del crecimiento energético a nivel mundial, ¿vale? De gas natural, se va a llevar el 60% del incremento de las energías renovables, más del 100% del incremento del consumo del petróleo, es decir, que todas las cifras gordas son en este punto, ¿no? Entonces, si hablamos ya un poquito más en términos de CO2, o sea, porque al final, todo esto, al final estamos hablando de cómo reducir las emisiones de CO2, que es lo que nos va a permitir no incrementar la temperatura de la Tierra hasta un extremo en el cual tengamos efectos muy masivos, ¿no? Entonces, es importante entender que hoy en día solamente el 84-85% del consumo de energía final, ¿vale? O lo voy a decir al revés, el 14% es debido a renovables y el 85% es con combustibles fósiles. Entonces el gran reto es llegar al año 2050, y así lo establece IRENA. IRENA es una Asociación Internacional de Energías Renovables a nivel mundial, que hace sus estudios y plantea escenarios, y tendríamos que llegar al año 2050 que el 65% de todo esto fuera producido con energías renovables, fundamentalmente con energías renovables. Pero no solo con energías renovables, y este es el primer punto importante. Hablamos de energías renovables, hablamos de eficiencia energética, que es hacer lo mismo con menos energía o reducir el consumo de energía, ¿vale? Y hablamos de otra parte que es todo aquello que no se pueda electrificar, de qué manera lo podemos reducir en cuanto a emisiones, ¿vale? Entonces, es importante esto porque
todo el mundo dice que hablamos solamente de energías renovables y no. O sea, el sector energético, el de producción de energía, viene a llegar al 25% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Pero es que el sector del transporte da el 25%, el sector residencial, o sea, los edificios, da el 8-10%, y el sector industrial da otro 15-18%. Con lo cual, esto es el primer mensaje muy importante. No hablamos solamente de producir energía con renovables, sino hablamos de descarbonizar todos los sectores de la economía, que como veis en términos de emisiones a la atmósfera, pues es altísimo. Entonces, y pues terminar con este punto te diría que, mensaje importante, estamos hablando de descarbonizar y cómo, energías renovables, eficiencia energética, tratar de aplicar nuevas tecnologías que luego veremos para reducir en estos sectores que no son electrificables, pero con 3 puntos, si quieres, muy importantes. Y es, vamos a ir hacia modelos distintos de consumo de energía, autoconsumos, vamos a ir a un cambio de la sociedad absoluto, porque la sociedad se tiene que acostumbrar a vivir de otra manera para consumir menos energía, y vamos a confiar en que la tecnología, tema muy importante, que nos ha ayudado, nos ayude en esta transición. Perfecto. Yo creo que bastante interesante esa visión global, ¿no? Sobre todo los diferentes actores, ¿no? Estamos hablando mucho de energías renovables, evidentemente, por lo que los dos datos que me he ido apuntando, pues es un factor fundamental, ¿no? Veía que bueno, que el 65% es el objetivo que estamos marcando, ¿no? Sí. Para que el 65% de esta energía sea renovable, ¿no? Pero también es verdad que es importante el resto de cosas que comentan, ¿no? La eficiencia, el menor uso de energía, etcétera, ¿no? Pero poniendo foco en esta parte de energía renovable, a mí me surgen dos preguntas, ¿no? Por un lado, este gran boom que estamos teniendo va a derivar en, ¿va a ser suficiente lo que se está haciendo? Y por otro lado, que yo creo que también es muy importante, ¿todo este mundo de energía renovable es realmente rentable? Yo creo que son las dos preguntas que casi todo el mundo nos hacemos, ¿no? Es una magnífica pregunta. Claro, yo voy a empezar, si te parece, un poquito más arriba de lo que son las renovables. Las renovables están en un sistema eléctrico. Entonces, ¿qué es un sistema eléctrico? Un sistema eléctrico tiene una parte que es la generación de energía, generamos energía, renovables o fósiles, hoy en día nucleares, térmicas. Luego hay una parte que transmitimos la energía por unas redes, la distribuimos por las ciudades y luego hay alguien que la comercializa, ¿vale? Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque en un sistema eléctrico, la electricidad es algo que nadie sabe lo que es. Tú no sabes lo que es un electrón, no sabes lo que es, una cosa que nadie sabe lo que es, ¿vale? Pero es un suministro esencial para la sociedad. No no descubro nada diciendo que es un factor decisivo de competitividad. En estos momentos lo estamos viendo en todas las industrias. Procede de transformar otras energías, o bien a través de viento, a través de agua, a través de carbón, ¿vale? No es almacenable, tema muy importante. El único almacenamiento que conocemos hoy en día es una batería, una pila, y eso no es almacenar energía a grandes cantidades, salvo lo que llamamos los bombeos, no hay posibilidad. Pero es que la producción y el consumo son simultáneos. Cuando le damos al interruptor, queremos que se encienda la luz. Vale, entonces tenemos algo que no se almacena, que hay que producirlo en el momento, que le exigimos una calidad y fiabilidad enorme, porque si no hay luz, no funcionamos, o sea, si no hay energía eléctrica no funcionamos. Además, las instalaciones son muy costosas, por lo tanto es muy intensivo en capital. Hay una cosa muy curiosa, todas nuestras fábricas de producción están interconectadas por las líneas. Imaginaros algo que tú lo produces y lo puedes suministrar desde cualquier sitio al instante. Y luego, una cosa para mí muy importante, que es que tenemos que tener dimensionado todo el sistema para dar la mayor punta de demanda que se produzca en un día, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Imaginaros que el día que más se consume es un día de invierno que hace mucho frío por la noche, ¿vale? Cuando toda la gente ve la televisión y hace mucho frío. Y eso le decimos que es un 100% de consumo. Un domingo, eso es un día laborable, un domingo de invierno se consume el 75%. Un día laborable de agosto se consume el 60% de esa cantidad. Y un domingo de agosto el 50%. O sea, en agosto, el día del 50%, el 50% de todos los medios de producción del país están parados. Y están parados quiere decir que no ganan dinero, ¿vale? Por lo cual, entonces, hablando de rentabilidad, importante. Entonces, dicho eso, las energías renovables, que todos sabemos lo que son, pero fundamentalmente estamos hablando de fotovoltaica, estamos hablando de eólica, hidroeléctrica, estamos hablando de marina, estamos hablando de geotermia, estamos hablando de cosas que conocemos, pero otras que conocemos menos. Pero ¿por qué son muy importantes y son fundamentales? Primero, porque son imprescindibles para luchar contra el cambio climático.
Está claro. O sea, no emiten CO2, no emiten gases de efecto invernadero. Segundo, porque son inagotables. O sea, a diferencia de los combustibles fósiles, el petróleo y el gas, el sol es inagotable, el viento es inagotable, con lo cual en principio son inagotables, ¿no? Pero luego nos reducen la dependencia energética de terceros países. Estamos en estos momentos en un momento muy importante, que se entiende perfectamente este concepto. Son competitivas en precio. En estos momentos son prácticamente fotovoltaica y eólica, son absolutamente competitivas. Luego podemos hablar un poco más de ese tema. Vale. Y luego hay un horizonte muy favorable, ¿no? Desde el punto de vista político. Con lo cual, pues te diría a tu respuesta que son fundamentales, son imprescindibles, son rentables ya, pero no son suficientes. Perfecto. Y siguiendo con el foco en la parte de energía renovable, lo que me gustaría preguntarte es ¿dónde estamos a día de hoy? Es decir, qué bases tenemos instaladas, ¿no? Y qué previsión hay en el corto medio plazo, ¿no? Que quizás es donde tenemos ese reto sobre todo tan particular y esa necesidad que tenemos tan prioritaria en este momento, ¿no? Pues mira, yo te diría, más que dar cifras que a lo mejor, o sea, cifras totales y globales que igual es difícil de interpretar por la gente, yo te diría hacer unas cifras un poco relativas, ¿no? O sea, en el año 2000, prácticamente, o sea, hace 20 años, prácticamente el 10% de lo que se construía era renovable y el resto era fósil. En el año 2020-21 ya tenemos casi datos también, el 85% de lo que se ha construido a nivel mundial es renovable. Ese es el cambio de paradigma, y eso ha pasado prácticamente en el año 2010-2012 ya se invierte y más del 50% de eso. Entonces, ¿qué tenemos a nivel mundial? Pues fundamentalmente el 40-41% de lo que hay instalado renovable es hidráulica. Nuestra gran hidráulica ya tiene 100 años de antigüedad, no es una tecnología nueva y es renovable. ¿Vale? El 25% es fotovoltaica, el 25% viene a ser eólica, lo que llamamos onshore, o sea, eólica terrestre. Y luego aparecen ya pues la eólica marina, que está avanzando con 1%, y luego otra cosa importante, que es que cuando hablamos de renovables, desde el punto de vista de producción de energía hemos dicho cuáles renovables tenemos, pero es que también desde el punto de vista de la demanda térmica, o sea, nosotros podemos tener biocombustibles, ¿vale?, que también son renovables a partir de aceites o a partir de vegetales, ¿vale?, y con ello, o biomasa, y es quemar biomasa para producir electricidad, que también es renovable, ¿vale? Con lo cual, esto viene a ser en estos momentos un 3 o un 4% del mercado, pero tiene muchísimo futuro, ¿vale? O sea, que no pensemos solamente en renovables de esa manera, pensemos en renovables para producir energía, pero también para producir calor, que ahora veremos para qué, o sea, con la biomasa, o para sustituir a los combustibles con biocombustibles. Claro. ¿Vale? Sí, yo creo que es importante también, ¿no?, tener buscar otras alternativas, ¿no?, más allá, y usar todo lo que está en nuestras manos, en definitiva. El gran reto es que, ¿qué significa esto en términos económicos? Es que Irena nos dice que de aquí al año 2050 nos tendríamos que invertir del orden de 22 trillones de dólares americanos. Trillones americanos, ¿vale? Eso supone invertir unos 660 billones de dólares todos los años de aquí al año 2050, que viene a ser como doblar lo que estamos invirtiendo actualmente. O sea, ese es el reto. Y fundamentalmente esto acabará siendo todo en eólica terrestre y marina, el 45%, el 30% podrá ser fotovoltaica, un 10% por ahí puede ser biomasa, y luego ya hay una gran incógnita, bueno, de hidráulica no habrá mucho que desarrollar, y habrá una incógnita que es todo lo que viene de hidrógeno, todo lo que viene de combustibles, todo lo que viene por ahí. No sabemos todavía cómo, ¿no? Pero la cifra, digamos, gorda es esa, ¿no? Y eso se va a poder hacer también porque hay capitales de sobra para ello en estos momentos, y porque, como decíamos antes, el coste de la energía, el coste entendido lo que se llama el ECOE, se llama en el sector, que es el coste, tú supones cuál es el coste del kilovatio hora o megavatio hora que vas a producir, cuál es el coste medio a lo largo de toda la vida de la instalación, contando la instalación, los costes de CAPEX de instalación y contando la operación y mantenimiento. Bueno, pues estamos hablando hoy en día que la eólica y la fotovoltaica están en orden de 30 o 40 euros megavatio hora, que son muy competitivas, y que el offshore, que será una gran energía muy masiva, la eólica offshore, y podrá estar en los 60, 70. O sea que ya tenemos tecnología y tenemos precios que nos permiten llegar ahí. ¿Vale? Perfecto. Cambiando un poco y sobre todo retomando lo que decía al inicio, ¿no? O sea, yo creo que comentabas que
el sector, lo que es la parte de la generación eléctrica, ¿no? Ese sector, pues si no creo recordar más, decía que eso genera más o menos el 25% de las emisiones, ¿no? Pero que tenemos que seguir poniendo foco en otros sectores, como es toda la parte del sector industrial, y aquí hablamos pues de todo lo que va alrededor de ese sector industrial también, todo lo que es transporte terrestre, aéreo, marítimo, toda la parte de construcción, el sector residencial, que también comentaba al inicio, ¿no? Que todos estos sectores son parte importante de esa emisión de CO2. Mi pregunta va un poco por qué podemos hacer ahí, ¿no? O sea, yo creo que estamos hablando de energías renovables, pero ahora también tenemos que hablar de cómo podemos descarbonizar eso, que no es tan sencillo, ¿no? O sea, como en todo, no hay una única solución. Esto va a ser una mezcla de diferentes soluciones, pero yo creo que el primer mensaje es la eficiencia energética. La mejor energía es la que no se consume, ¿vale? Está claro. Entonces, todo lo que sea reducir el consumo de energía, ¿vale? Y el segundo concepto sería el de intensidad energética, es decir, hacer lo mismo con menos energía o hacer más con menos energía. O sea, intensidad energética, de alguna manera, lo que es la cantidad de energía que yo necesito para producir un bien. Claro. Se suele calcular pues como la demanda mundial de energía dividido por el PIB. ¿Vale? Entonces, lo que hay es un desacoplamiento claro entre el crecimiento del PIB y el consumo energético. ¿Por qué? Porque se está avanzando en eficiencia energética. De acuerdo. ¿Vale? Y eso es muy, muy importante. Vale. Entonces, eso es lo primero. Si nos centramos un poquito más en un sector industrial, hablamos de fábricas, las fábricas, nos olvidamos que aparte de energía, normalmente lo que necesitan es calor, necesitan vapor, muchas de ellas, las acerías, las cementeras, toda la gran intensiva en energía necesita otras cosas que es calor. Entonces tienen el doble reto. Primero el de reducir el consumo de energía, evidentemente, pues como hemos dicho, ¿vale? A través de medidas de eficiencia que pueden ser poner motores que consumen menos, investigar en sus procesos industriales para con la tecnología que aquello consuma menos energía, y luego pueden tratar de cambiar sistemas que hoy en día, por ejemplo, queman gas para producir vapor, ¿vale? Y que por lo tanto emiten CO2, pues por energías renovables, ¿vale? O bien por biomasa, o electrificar aquellos sistemas que sean electrificables. De acuerdo. Donde no lo sea, pues esperemos que en el futuro haya combustibles, haya biocombustibles, haya hidrógeno que nos permitan sustituir el gas natural que se usa en estas instalaciones por ello. Y otro concepto muy importante es que facilitemos el acceso a ese. Si esa industria no puede invertir, no tiene sitio para poner renovable, no puede hacer cosas, que le facilitemos el acceso a comprar energía renovable, ¿vale? Entonces, ¿cómo? Pues a través de que haya oferta en el mercado de contratos a largo plazo, que se pueden, los famosos PPAs, ¿no? Famosos, ¿bien? O que incluso pueda fomentar a través de otra manera el que se invierta en energías renovables en otro sitio para que luego esa energía se la quede él u otro. O sea, que de alguna manera fomente eso y tenga el acceso a la energía renovable. Entonces, ¿cómo? Bueno, si nos vamos al sector residencial, esto es una cosa mucho más complicada, porque el sector residencial somos todos nosotros, son las casas, son los edificios de viviendas, pero no nos olvidemos también son los edificios públicos, son las oficinas, es todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Reducir el consumo de energía en edificios significa, primero, que haya políticas, estándares que nos obliguen en la construcción de los edificios a que mejoremos la eficiencia energética de los materiales, de los diseños, de todo eso. A que pongamos, como ya lo tenemos, energía renovable por agua caliente y agua sanitaria en los tejados, si se puede poner. Ese tipo de cosas que lo que nos van a hacer es que esas energías ahí seamos mucho más eficientes, ¿vale? Que cambiemos hacia bombas de calor, que hoy en día pues quitemos aires acondicionados que antiguos y vamos hacia bombas de calor, que es electrificación de los consumos energéticos, ¿vale? Y fundamentalmente viene por ahí, pero lo muy importante aquí es cómo llegamos al cliente final para que haga esto, porque cualquiera de nosotros en nuestra casa o cualquiera de nosotros en nuestra comunidad de vecinos, esto es un gasto, no lo consideramos una inversión, es un gasto más que hay que pagar, ¿vale? Pero bueno, tenemos que llegar, hay muchas subvenciones, hay muchas ayudas, pero eso hay que ver cómo llega hasta luego. Por ejemplo, un ejemplo muy clarito, una vivienda unifamiliar normal. A ver, el 72% de las pérdidas de energía de una vivienda se producen por los cerramientos, se producen por las paredes, por los tejados, por el suelo, el 72%. De ahí la necesidad de aislar bien todo esto, ¿no? Prácticamente el 15% se nos va por las ventanas, por eso es importante, ventanas con aislamiento, con cámara de aire, etc., ¿vale?
Otro dato, la iluminación, pues viene a ser como el 12% del consumo, con lo cual todo lo que estamos ahora inmersos en poner LEDs, esta cosa reduce en el 90%. ¿Vale? Los electrodomésticos, 60% del consumo de nuestra casa son los electrodomésticos, ¿vale? Con lo cual, y la electrodomésticos es de tipo A, categoría A, de el consumo. Entonces, eso es un poco todas las cosas que podemos hacer, ¿vale? No voy a entrar, porque yo creo que podemos tratarlo en otro momento, sobre ya el transporte, vehículo eléctrico, cosas de estas. Por sí solo da una... Exactamente, esto da, y el sector transporte da para otra cosa. Pero que nos quedemos... Pero muy importante también. Sí, pero muy importante, pero que nos quedemos con estos mensajes del sector residencial, ¿vale? Perfecto. Hablamos de... Todo esto va a suponer una fortísima inversión, ¿no? a nivel mundial durante los próximos años. Yo creo que lo comentaban, ¿no? Unas cifras que son escalofriantes casi, ¿no? Sí. ¿Cómo abordamos esto, ¿no? O sea, pues primero, ¿es abordable? Segundo, ¿cómo lo podríamos hacer? Mira, en estos momentos aparentemente es abordable porque todo el mundo está muy focalizado en esto, ¿no? Pero cuando hablábamos antes de 660 billones de dólares al año para renovables, si hablamos de eficiencia energética, de esto que acabamos de hablar, hablamos del orden de 1.100, de 1.100 billones año, hasta el año 2050, que es multiplicar por 4,5 lo que hoy en día nos gastamos. Y ya entramos en todo lo que significa el vehículo eléctrico, la electrificación de todo eso, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer? Pues volvemos a lo de antes. Hay que tener políticas y hay que tener medidas. Por ejemplo, la Unión Europea, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho unos planes, unas medidas, una directiva sobre eficiencia energética que obliga a los países a que cada 3 años hagan un plan de eficiencia con medidas que establecen estándares mínimos de eficiencia energética para edificios, que obligan a que los edificios públicos haya un plan de ir rehabilitando edificios públicos como para dar ejemplo también de que hay que reducir el consumo. Hace medidas energéticas, por ejemplo, del certificado energético de nuestras casas, que son necesarios ya para cuando la vas a vender o cuando la quieres alquilar, que es obligatorio. Es decir, al final son políticas que sean, desde un punto de vista, coercitivas, en el sentido de que te obligan, y luego financiación, ¿vale? Y de estos momentos de eso hay mucho. Entonces, yo creo que esas son las claves para que podamos llegar ahí. Perfecto, Baldomero. Pues yo creo que en general espero que este desayuno pues haya servido para aclarar un poco qué entendemos por la descarbonización de la economía y digamos cuáles son los pilares fundamentales, ¿no? Pero te voy a pedir como cierre un poco desde tu punto de vista un poco, cuáles son los principales mensajes, ¿no? Con los que crees que nos deberíamos de quedar. Vale, pues la verdad es que es un tema para estar hablando horas y horas. Sí, ¿no? Yo sé que el reto que te he pedido de hacerlo en un desayuno, Perdona, yo trataría de sintetizar y centrarnos un poquito en lo que se llama, todos oímos la transición energética y lo que nos viene en los próximos 10 años, 20-30, ¿no? Para que entendamos, si somos capaces de haber transmitido el que no solamente va de renovables, sino que va de otras cosas, yo creo que es el primer punto. Pero esta transición energética, es evidente que las renovables son la clave y van a ser la principal fuente de energía y nos van a llevar al año 2030, que prácticamente el 50-60% de la producción de energía sea con energías renovables, ¿vale? Pero eso ya hemos visto que nos va a llevar a unas inversiones muy importantes y prácticamente a doblar o triplicar lo que hoy estamos haciendo, ¿vale? Por otro lado, costes, los tenemos. Cuestan algo que es competitivo y por lo tanto la tecnología nos ha permitido llegar ahí. Vale. Pero tenemos que movilizar capital. Y si luego no tenemos unos mercados que nos reconozcan esos capitales, pues al final esto es inversión fundamentalmente privada, no nos olvidemos, privada. Un tema que no hemos tratado importantísimo, esto es generador de empleo. Cierto. ¿Vale? 30 millones de empleos se esperan en Europa que con la transición energética. Es verdad que se distribuirán los tipos de empleos, pero hay hacia toda la parte renovable, hacia todo lo que es este nuevo modelo de transición energética, es un generador de empleo, ¿vale? Es un cambio de modelo. Hemos hablado otro día de autoconsumo, la gente va a poder montarse placas solares en su casa, se va a producir su propia energía, es un cambio de modelo general. Y para terminar te diría que el elemento muy importante, importantísimo, es la innovación.
Y además en una casa como la que estamos hoy, de tecnología y de innovación, creo que es fundamental, ¿no? La innovación nos ha permitido en los últimos 10 años desarrollar baterías más baratas, o sea, que nos permiten hacer coches eléctricos, vehículos eléctricos que van a ser competitivos en precio, prácticamente ya lo están siendo. Nos ha permitido desarrollar tecnologías de generación como la eólica y la fotovoltaica, y en el futuro nos van a permitir otra escala de baterías, que ya no sea para vehículos, sino sea para almacenar energía de una manera pues, más masiva, no masiva, pero sí, que nos va a permitir desarrollar de una manera mucho mayor el vehículo eléctrico, pero que nos va a permitir desarrollar, por ejemplo, la eólica offshore, donde ya hoy en día empieza a ser competitiva en precios y en el mar no tenemos los problemas que tenemos en tierra, ¿vale? Y una cosa muy importante que es que y avanzaremos hacia el hidrógeno, que nadie piense que antes del 2030-35 va a haber nada de hidrógeno de verdad a una escala importante, porque es un problema todavía de costes y de I+D. Y luego yo te diría otra cosa que es muy en boga ahora mismo, que por ejemplo ya estamos hablando de fotovoltaica en embalses, encima del agua. Cierto. Bueno, pues tenemos mucho terreno, pues tenemos también muchos embalses. Con lo cual yo acabaría diciéndote de que la tecnología y por lo tanto la innovación son claves para que podamos hacer una transición de este estilo, ¿vale? Y que sea, pero que sea rentable. Pero rentable no quiere decir que sea económicamente rentable. Claro. Rentable quiere decir que lleguemos donde tenemos que llegar y que reduzcamos las emisiones de una manera, o sea, pues fiable, pero cara, ¿eh? Que seamos conscientes que eso es un tema que va a ser caro. Que es caro, ¿vale? Y oye, pues yo espero que con esto hayamos colmado las expectativas de... Sin duda alguna, yo creo que el reto que te había marcado también, que era intentar hablar de todos estos componentes, ¿no? Que yo creo que son muchos y que, como tú bien comentabas, pues dan para casi hacer una sesión específica de cada uno de estos pilares, ¿no? Pero bueno, yo agradecerte la síntesis que has hecho de este concepto de descarbonización y agradecerte una vez más que estés con nosotros acompañándonos en este desayuno. Muchas gracias a vosotros y encantado de seguir con charlas de estas cuando queráis. Pues muchas gracias, Baldomero. A vosotros.